Bienvenidos al show de medianoche con los Grumpy Rollers. El tema de esta noche será Metarol y Metatrama. Creemos que lo más indicado en esta ocasión es que cada uno de nuestros miembros defina para él qué es el Metarol. Comencemos con Víctor. Para ti, Víctor, ¿qué es el Metarol? Para mí, el metarrol es, más allá de su definición, es cuando una persona, es cuando no sabes diferenciar entre lo que sabes tú y lo que sabe tu personaje. ¿A qué me refiero? De que, bueno, yo como jugador, yo sé que, por ejemplo, un ejemplo bien clásico, sale un troll. Es bien sabido casi por la mayoría de las personas, hasta gente que yo creo que no ha jugado rol, que los trolls son débiles a fuego. Entonces, si tú quieres atacar con fuego a un troll, es un terror, porque tu personaje quizás nunca ha visto un troll en su vida. Pero tú dices, no, yo lo voy a atacar con fuego porque se me ocurrió. No, es primero le das 2-3 golpes, alguien hace una tirada de, no sé, de sabiduría o de conocimiento. Y que, no, mira, es que yo escuché en alguna parte que los trolls, el fuego les hace un poco más de daño. O la única manera de acabar completamente con un troll es quemar su red. Bueno, pues ya, eso ya es diferente, ¿verdad? Eso ya es, digamos, lo que es dentro del rol, o parte del personaje. Metarol es como que el conocimiento que tú tienes, pero que tu personaje no lo tiene. Bueno, eso es lo que yo explico como metarol. Y no sé, también lo de metatrama. No, vamos a dejarlo para el siguiente punto. Josephat, bueno. ¿Estás de acuerdo con la definición de Metarol? Pues es ligeramente diferente de la que tengo, pero en general sí estoy de acuerdo con esta que dijo. ¿Podrías aclarar en qué puntos es diferente? Bueno, no, mejor déjenme explico cuál es mi versión y ya ustedes juzgarán, también porque es difícil acordarme de todo lo que dice. Para mí, Metarol es el uso de información que conoce un jugador en beneficio de un personaje que desconoce dicha información. En este caso, puede haber dos tipos de Metarol, lo que es la, digamos, benigna o saludable, que es, por ejemplo, bueno, pues yo tengo tanto para pegar, es más probable que le pegue a este mono. O la negativa, que es yo sé que este enemigo le tiene miedo a las flores, así que sin ninguna razón aparente, mi personaje decide recoger flores ese día y las lleva con el enemigo a una cueva. Sí. O sea, uno es utilizar pues las mecánicas del juego porque son parte del personaje, y el otro es utilizar parte de información que uno como jugador sabe pero que el personaje no conoce, o peor, que está fuera de la personalidad del personaje hacer esas acciones. Sí. Iván, Sí, ¿tú estás de acuerdo o en contra con este punto? Pues en realidad ambos conceptos son muy similares y de hecho sí estoy de acuerdo. Como concepto básico el metajuego es simplemente el juego dentro del juego, lo que está, las mecánicas dentro del juego para utilizarlas a tu beneficio. Como dice Josephat, cierto nivel de conocimiento pues es bueno, ¿no? Es bueno que tú conozcas o que sepas de que tu personaje ahorita tiene un +5 para pegar y +3 de agregado al daño. Y mucho mejor si eres un spellcaster, que sepas que tus hechizos requieren de una salvación de destreza de 16 o cosas así, que el área de efecto es de 20 pies alrededor. Eso es un ese es metajugar, ese es el metajuego. Sí es metajuego sí concuerdo con ustedes de que el conocer las mecánicas o los bonos de tu personaje es metajuego, pero en sí yo metarrol más bien metarrol yo lo
clasificas? Yo lo clasifico como algo malo. O sea, entonces, el saber eso para mí no es algo malo. O sea, por ejemplo, es parte de, uno podría diferenciarlo como parte del juego. Es parte de tu juego del personaje. Pero lo que no es el juego de tu personaje es, por ejemplo, yo como o sea, el personaje y el jugador son dos entes diferentes. El personaje es una cosa que tú juegas. Y tú como jugador, tú conoces lo que está por alrededor del personaje. Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo de que yo conozco varios de los monstruos. Y yo sé que le hace o dónde viven o como esto. Pero eso mi personaje quizás todavía no lo sabe. O sea, el personaje va empezando en nivel 1, no tiene el conocimiento de qué es Tiamat, qué es, no sé, los árboles. O sea, no lo tiene. ¿Por qué? Porque el personaje en sí no los ha conocido o no ha hecho las tiradas para saberlo. Entonces, el asumir que mi personaje sabe lo que yo sé, eso para mí es metarrol. Bueno. Porque el personaje no tiene forma de cómo saber eso. Y en cambio, por ejemplo, si mi personaje tuviera el feat el de Sharpshooter, o cuál es el otro, el de Great Bone Master, que te da menos 5. Y yo sé que yo tengo un más 10, pero el enemigo con que me estoy enfrentando tiene armadura 18. ¿Por qué? Porque es que, tiene una full play. Víctor, entonces, ahí me permites a mí entrar a un punto que creo que es mi definición. Para mí, metarrol es reconocer que esto es un juego. En el momento que tú reconoces que es un juego, estás metarroleando. En el momento que tú des las cosas simplemente como números y estadísticas, es el metarrol. No sé si a alguno de ustedes les llegó a tocar con un máster de la vieja usanza, que ellos tiraban todo atrás de su pantalla y tú solo tomabas decisiones, pero nunca sabías que caía en el dado. No, fíjate, casi nunca. A mi parecer, ese es el estilo como que se podría decir purista y que elimina el metarrol. Porque en ese momento, digamos, en lugar de decir, yo le resto menos 5 a mi ataque, desde ese momento tú estarías diciendo, bueno, utilizo mi habilidad de disparo preciso, disparo pinpoint, para atacar al oponente. El máster ya toma eso en consideración, él hace la actividad y ya te dice, tu ataque acierta, tu ataque falla, golpea en un punto certero y causa que el enemigo se desangre, pero tú ya no lo estás viendo como un juego matemático, lo estás viendo como un rol. Sí, ese es el tipo de más que nada como de narrativo. Sí, yo considero que en el momento que las tiradas y las estadísticas pasaron a los jugadores fue cuando comenzó el metarrol. O sea, considerando que el rol se transformó a sí mismo a través del rol. Sí. Pues sí, tuvo que cambiar su concepto con el tiempo. Ya, o sea, a lo mejor en ese tiempo era más divertido oír una historia como los libros de Build Your Own Adventure. O sea, bueno, yo creo que lo que yo quería dejar claro es de que para mí, o sea, el saber cómo juega tu personaje no es malo. O sea, quizás sí es metarrol, pero no es una, como diría Biospat, es un metarrol bueno, porque sabes jugar. Es que, por así decirlo, ahorita no lo podemos definir como bueno o malo. Podemos decir que actualmente, en el estilo de juego de Dungeons and Dragons, es el propio metarrol que otros roles verían como algo innecesario. Porque ya las decisiones de tu personaje y sus estadísticas caen en el jugador y no en el narrador. O sea, nada más quiero hacer un punto con eso. Quiero nada más aclarar algo. Ahorita después de escucharlos, creo que mi definición entra más como metajuego a metarrol. Metajuego pues se habla de las características del juego, pero metarrol se refiere al rol de los personajes en sí. Y ya pues centrándonos en el rol, el utilizar información que tú no conoces porque te conviene, eso sí está mal. Que debería de, yo sé que la meta está en 2/4 a la derecha, así que vamos a descansar aquí antes porque nos conviene.
ese uso de información de rol, de toma de decisiones por parte de los personajes, ya es el que se considera niño. Porque pues... O sea, le quita parte de lo que es el juego. O sea, sí, lo que podríamos decir es que hay un metarrol benigno, que es el que mencionamos, que es el de conocer tus habilidades cuando el narrador te lo permite y te lo deja bien encargado. Y está el metarrol, pues, maligno, que es el que degenera el juego porque lo utilizas a tu favor, así evitando obstáculos o lineamientos que tendrías que hacer en la aventura solo porque ya te lo sabías previamente. Nada más para distinguir, creo que podríamos darle una palabra a cada uno. Creo que el benigno sería el metajuego en sí y el maligno ya sería el metarrol, que sería el tomar decisiones fuera del rol, bueno, por cosas fuera del rol. Mientras que el metajuego es jugar tomando en cuenta cosas fuera del juego en sí. Giorgio, ¿estás de acuerdo con esto? Yo sí. Pues sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo pienso que sí, mira. Cuando a veces un jugador le dice a otro, oye, usa esta habilidad porque sabe o tiene más experiencia jugando ese personaje o conoce la situación o sabe que le va a ayudar, ahí es un metarrol también, pero es benigno porque ayudas a que el jugador progrese, no como el otro de que ya sabe cómo está la historia o leyó el libro antes y dice pero, no, vamos por acá o vamos por acá. En ese caso pero, vamos a seguir como lo mencionó Josefa. Sí, así es. El metajuego es el benigno, en el que, digamos, yo ya tengo experiencia con los Wizards y yo aconsejo al otro jugador en la mesa qué spells podría aprender. Sí, fue como en una ocasión que le dije a un cuate, oye, pues usa tu Second Wind para curarte. Dice, no, todavía tengo más de la mitad de la vida. Y yo le dije, sí, pero si dejas que te sigan pegando, va a llegar un punto donde digas, aquí lo uso, pero te pega un crítico, te va a noquear y ya no usaste tu Second Wind. Y el cuate se quedó, sí, cierto, y lo usó. Ahora, ese punto ahí, yo no lo veo ni blanco ni negro, lo veo gris, porque sí está utilizando metarrol y metajuego a la vez. Ok. Pero es para un jugador principiante. Sí, o sea, el cuate... Es más como coacheo de player. Que el otro player igual ni no sabía o no... Sí, no fue tanto para tu beneficio. Sí, no fue tanto para su beneficio. Para tu beneficio porque es parte de tu equipo, ¿no? Pero fue más para beneficio de él, para que aprenda cómo funciona. Y él cuando vaya a otra mesa o vaya a otro, o esté con otro gente, o sea, él ya va a saber cómo utilizar su habilidad. Sí, pero o sea, una cosa es mencionarle lo de utilizar la habilidad y otra cosa es decirle, estadísticamente hay probabilidades de que suceda esto y eso te podría derribar. Creo que Giorgio sí cayó en el plano de decirle, estadísticamente te puede caer un crítico. Bueno, estamos jugando en la mesa de Génesis, así que los críticos son como, no sé, 9 a veces. Yo por eso juego sin pantalla, porque pues luego dicen que altero las tiradas, pero... No, está bien, nada más que te digo, o sea, en la mesa de Génesis yo hay críticos. Y o sea, juego sin pantalla, o sea, que hay críticos muy seguido contigo. Entonces estaba viendo el cuate con que trae 30 y tantos de vida, y ya le quedaban como 20. Me decía, no, la tiraste el siguiente turno. Oye, espérate, o sea, a lo mejor ya no la cuentas. No, es que una regla de nosotros es de que si te quitan más de lo que te cura el Second Wind, hay que usar el Second Wind. Sí, o sea, y como tú dices, con Génesis, o sea, ayer me pasó, me cayeron tres críticos. Y todos vimos cómo sucedió. Ahí estaban los números, ahí estaba la pantalla. Y esta es una regla que nosotros tenemos que es metajuego. O sea, ¿por qué? Porque estás jugando con los puntos de vida que te quitan y haciendo como que un cálculo y usando la habilidad. Pero y bueno, por eso es que a mi parecer es imposible jugar Dungeons and Dragons sin que haya metajuego. Sí. Pero
Pero ¿cómo se llama? Pero hay de metajuego a metajuego. O sea, Sí, por ejemplo, lo que- considero que los juegos son un poquito más narrativos como los juegos de 10 o de 6. Sí. Ahí pues no hay tanto espacio para el metajuego. No, Porque es más narrativa. Sí, es más narrativo. pero ahí sí hay mucho espacio para el metarol. De hecho, o sea, si no quieres alterar la historia, no tienes ni una tirada, nomás le dices que sí el máster y ya. Pero por eso les digo, ahí en los juegos, ahí sí entra lo que es el metarol de, oye, yo sé que el narrador siempre a los villanos los hace güeritos. Y nos dice que llega un güerito nuevo, pues vamos a matarlo, ¿no? Eso ya sí sería un... Oye, Sí, vampiro. Ahí me ha tocado una vez que escuché que en Vampiros siempre los villanos tienen sangre de ácido para que no se los coman otros vampiros. Así que el villano siempre tiene sangre ácida. No, pero ahí ya entramos a otro tema. Los personajes Mary Sue. Mary Sue, Ah, sí. El Mary Sue es un personaje que no importa su rango, no importa su edad, tiene poderes espectaculares y puede hacerlo todo. ¿Y tiene balas de cañón? Sí, y hay muchos masters que tienen su propio, por así decirlo, NPC waifu. Guay. O juzgando. Sí, que utilizan como un personaje fetiche, así como lo hace Tim Burton con Johnny Depp. Johnny Depp y su esposa. Ex esposa. Y lo introducen a todas sus historias de una manera brusca y les roba foco a los personajes. Los principales. Sí. Me sucedió en la partida de Vampiro donde estaban de que iban caminando y en medio de la noche se ve una neblina y la neblina se mueve así para los dos lados así y ven una niña con una muñeca y fue de que ay, me suena Mary Sue. Bueno, déjame, le tiro todo lo que tengo, total, ¿quién nos va a matar que nos mate? Y no, pues la matamos. Pues las tiradas se salieron de que la matábamos y fue de que permítanme un tiro. Tic, 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 tic. Oye, sí, mataron a la niña con poderes exagerados. Entretenlos, voy para allá. Y el cuate llegó en 5 minutos, güey. Creo que en esa partida estuvo jugando Víctor y te quedas de que, ¿qué pedo? O sea... Considero que los personajes Mary Sue sí entran a lo que es el metarol y el metajuego. ¿Por qué? Porque es metarol y metajuego por parte del DM. Sí. O como los masters que hacen la contrapartida, porque hacen un personaje de la misma clase que un jugador, pero con habilidades especiales para puntear a ese jugador. Fíjate que la rivalidad no me molesta tanto. No me molesta tanto que exista el rival en la partida. Lo que me molesta es el personaje que el máster describe como que se ve bien chidito, que te roba tiempo y te roba acciones. Recuerdo mucho a este máster que tenía un amor insano por la saga de Metroid. ¿Sí? Que introdujo un Warlock. ¿Sí? Que básicamente era Samus Oscura y que pues nunca la podíamos vencer porque pues era su waifu. Sí. Bueno, yo digo las contrapartidas, por ejemplo, de que pues el personaje que está haciendo más daño en la partida es un paladín que está smiteando chidito. Bueno. No, pues te topas con un paladín malvado que casualmente, como tú estás smiteando con daño radiante, trae un amuleto que le da resistencia o inmunidad al radiante. Y te queda de que, oye, espérate, o sea... Y te la está haciendo el pedo porque quiere pelear contigo. O sea, te queda de que, bueno, está bien, te la fletas. Y está muy difícil que le ganes, pero pues el máster ya hizo un personaje para punterear el tuyo. Y realmente lo que está haciendo nada más es de que, no, pues hagan sus monos, hagan sus planes, pero de todos modos aquí se topan. ¿Por qué? Porque ya estoy metaroleando lo que tienen ustedes y en base a lo que tienen, yo voy a hacer algo para
para vencerlos, por así decir la palabra. Por ejemplo, ahí yo creo que sería metajuego de parte del GM. Un metarrol por parte del GM yo creo que sería decirle: no, pues es que te tropiezas con una piedra, te caes y te rompes el cuello. Bueno, eso sí. O de repente caí muerto que te mató un paro cardíaco. Sí. O una vaca gigante cayó del cielo y te aplastó. Y ya pasaba. ¿Tú has tenido alguna experiencia, Iván, con algún personaje Mary Sue? En realidad no, porque, bueno, como había mencionado en el capítulo pasado, o sea, todos tenían su personaje super ultra mega fuertote y pues lo único que hacía el Dungeon Master era traer a dioses, que eran básicamente las contas de cada uno. Pero aquí sucedía algo raro, o sea, si eran la contra de cada uno, pero aún así ganábamos, porque el Dungeon Master quería, porque eran sus cuates. Así que era un rol para feel good. Sí, o sea, Sí. vamos a el rol. Sí. Josafat, ¿tuvo alguna experiencia con un Mary Sue? ¿Cómo? ¿Alguna experiencia con un Mary Sue? Mary Sue. Ahorita no puedo recordar alguna experiencia en particular. George ya nos contó la suya. Víctor, además de la niña vampírica de los poderes extraños. Creo que sí me tocó. Bueno, no era el baño, pero era un vato que tenía en el juego de anime, tenía una robot que hacía de todo. Y siempre lo metía en sus partidas de anime y nunca le podía hacer nada y tenía poderes bien exagerados y era la que siempre salvaba el día, o sea, y yo decía, bueno, o sea, ¿Era del D o era un personaje? no era del Dona, era un personaje de él y lo metía como NPC en las partidas que ponía él. Yo me acuerdo. Ahora, un ejemplo exagerado que conozco, pero que yo creo que va a estar muy, muy por debajo del radar, es en Factory. Factory es un juego de origen regio. Sí. Ahí los escritores metieron a sus waifus a la metatrama y crearon este personaje llamado Lady Chaos, que es una niña con alas de ángel y cola de gatito, pero que tiene poder para destruir el universo. No, pues, obvio que sí, obvio, es la combinación que hace pues así arriba, Supongo que en abajo. algún punto tenemos que darle concepto al término de waifu. Bueno, supongamos que nadie que vea un foro de pues rol no sepa lo que es waifu. Waifu es, por así decirlo, la japonización de la palabra wife, que es esposa. El término waifu se utiliza para cuando una persona tiene una atracción insana hacia un personaje ficticio, Así es. al punto de considerar que tiene una relación real con ese personaje. Sobre todo que tiene ¿Cómo haces eso? un contrato y sobre todo que cree que tiene un contrato civil con ese personaje ficticio. Porque- Ahora, Eso explica muchas cosas que he visto por ahí. el término ¿Cómo hacen eso? husbandu es igual, es la japonización de la palabra husband, que es esposo. Ajá. Pues realmente que alguien pueda llegar a tener un contrato legal con un personaje ficticio es casi imposible. Aunque creo que sí hay unos vatos que sí se han casado con sus novias de juegos Sims. Ok, Puede puede ser. Con esto acabas de declararme como el más... O sea, si antes no se hubiera sido obvio, o sea, soy el más viejo de aquí y no entendí nada de lo que acabas de decir, o sea, lo entiendo, pero no entra el concepto en mi cabecita, o sea, no. Pues ¿Cómo haces eso? Eso es lo que te hace importante en el grupo. Tienes una visión completamente diferente y complementaria. si todos pensaran como yo, pues jugaría vampiro. ¡Wow! Es que no. O sea, Iván, es lo que se llama autismo. Es la definición de autismo. Ok, pues, la separación de la persona del resto de las demás personas. Ok. Hay otra cosa así como no quisiera.
Ajá, a ver, dile. Retomando eso de las waifu y todo eso, llegaba el punto así de que tan poderoso estaba el vato porque le puso tantas habilidades, el personaje que mencionó Víctor ahorita, pero ya checando las reglas, te das cuenta que el personaje nunca ha sido una tirada que se llama Ability Power, o sea, o Power Ability, o sea, poder de habilidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tú tienes el poder de mover cosas con la mente, ok, pero en combate no. Si tú quieres mover algo con la mente, tienes que hacer un difficult check por Ability Power para poder moverla en combate, porque pues sentado en tu casa es una cosa y en medio de una trifulca es otra. Entonces el personaje no las hacía, nunca las hacía, nada más las declaraba. Y hasta que lees el libro te dices, oye, pues que todo lo que tú hiciste para salvar el día, pues eran tiradas. Y checabas el personaje y no tenía ni un punto en Ability Power. Entonces te quedabas de, ¿qué onda? O sea, las tiradas me las paso por entre las patas, ¿o qué? La verdad que he jugado bien mal el de... No, sí, se jugaba mal, pero una cosa es jugar mal y otra cosa es omitir tiradas. También. O sea, una cosa es tirar. Otra cosa es ignorar las reglas. Aquí podemos crear otro punto. Hacer trampa con los juegos de rol. Ah, sí, bueno, es un terror también, ¿no? Es parte de nuestro... Es parte, porque una fácil es de que un jugador, que no voy a decir nombres, de que cuando tiene tapados los dados, siempre salen los números altos, pero luego cuando está entre gente y lo están viendo, le fallan. Sí. ¿Edgar? ¿Quién? ¿Edgar? No, ya no voy a decir nombres. Bueno, es Edgar, lo vi por hecho. Bueno, a mí me tocó Supongo que sí, pero no era él. gente que ponía el dado en la tirada que era y empezaba a tirar y aventaba borradores. Eso lo tocó con un vato. No, pero es que esto ya sale de lo que es el metajuego y el metarrol y ya entra el terreno de la trampa. Uh-huh. Es que se puede considerar una trampa, por así decirlo. O sea, habíamos mencionado antes de iniciar el podcast de mi ejemplo, que fue que mis personajes, cuando yo siendo de Dungeon Master, mis personajes tiraron una tirada de percepción contra un NPC porque pensaban que le estaban mintiendo y pues nos fallaron. Pero aún así, después de que fallaron, les dije, no, pues hasta ustedes saben, estoy diciendo la verdad. No, decidí esto. Ellos como jugadores decidieron que el NPC estaba mintiendo. No importó que sus personajes fallaron la tirada o no pudieron discernir si era verdad o era mentira. Ellos como jugadores saben que perdieron la tirada, así que por ende debe estar mintiendo. No, pero ahí es un metarrol bien maligno. Trampa ya ni siquiera es eso. Trampa es... pongo un dado, tiro otro y luego te digo el que tengo acá y te digo, no, pues me salió 20 natural para saber si me está mintiendo. O uso habilidades que el personaje no tiene, o no cuento bien los que tengo de magia, de magia. O no me voy quitando los hit points cuando me van haciendo daño. Me acordaste ahorita de una muy buena, Víctor, y es algo gracioso. Estamos jugando un juego de rol llamado Rift. Entonces sale una aparición, un demonio o un espectro. Total que para ayudarlo le dice el máster, no, es que para salvarlo tienes que hacer una tirada por percepción humana. Ah, bueno, ¿tienes el skill? Sí, pues tíralo. No, me sale. Ah, oye, ¿cómo le hiciste para tener un skill de un juego diferente a este? Y fue donde el máster lo cachó y frente a todo, ¿verdad? Porque en cuanto se ponía skill, es que tenía los skills menos usados del juego y siempre los tenía bien entrenados. A mí... Me cuenta que los skills normales no te los ponía. O sea, nada más te notaba los skills como que menos usados. De que termodinámica o estudios de reactividad, o así cosas que bien usuales, ¿no? O sea, que
no, de lo de que de cocinar, nadar, que no te los anotaba. O sea, no los ponían en el personaje, pero decía que los tenía. Entonces ahí lo cachó el máster de que tú te estás poniendo skills que no tienes. O dices que Tienes que no existen en el juego. Por ejemplo, una de las trampas que más he visto en Dungeons and Dragons es que los casters no preparen sus spells de antemano. Me pasó varias veces notar eso. Que pues en el momento oportuno sale un enemigo que es vulnerable a cierto spell específico y de pura casualidad pues lo lanzo, ¿no? Y luego le preguntas por la lista y no la tienen o lo anotan en ese momento o ni siquiera sabían que el spell existía y lo estaban revisando mientras ibas narrando. Ok. Fíjate. Pero es triste. Oh, es que hacer trampa en un juego de fantasía ya es mucho, a mi parecer. Es como que con el escote y No sé. Todos tenemos nuestra forma de querer ser ganadores en esta vida. Así es. No, pero Hola. es algo Bueno, me diste. es algo bien mexicanito decir, tengo dos opciones, trabajar duro y esforzarme o hacer trampa. Pues hacer trampa. Porque una manera de hacer un mejor caster en todos los juegos de rol siempre es leyendo los conjuros. Pero pues a todos les da flojera leer 100 páginas. Sí. Lo peor de todo, leer todavía es como la mitad de las cosas, porque la otra mitad es saber cuándo usar eso que leíste. No, recuerda que saber es la mitad de la batalla. G.I. Joe. Pues sí, pero la otra mitad es usarlo. La otra mitad es que tu enemigo nada más grite ¡Cobra! Porque está bien bonito que, por ejemplo, te lees todos los spells de utilidad, pero de Wizard solo utilizas Firebola, Magic Missile, Shield, y todos los spells utilitarios nunca los tienes preparados ni aunque sepas que vas a ir a un dungeon donde se necesita leer o cosas así. Podemos tener. Hablemos Se de desconectó. Se desconectó ok. quién. Aquí vamos a otro punto que es de que hay veces que los personajes solamente quieren matar y destruir. Bueno, Murder pues Hobo, está como bien. ustedes llamaron. en este caso vamos a dejar el murder juego por otra ocasión. Y creo que lo conveniente sería pasar a lo que es la metatrama. Así es. Pues, A ver, Giorgio, ¿por qué estás en contra de la metatrama? bueno, no es que estés en contra, pero mucha gente la sobrevalora. De que en otros juegos de rol principalmente, le dicen, es que mi personaje no puede hacer eso porque afectaría la metatrama. Y hay veces que las situaciones pues no te lo permiten o no tienes muchas otras opciones. Vaya, fue como la excusa que dicen, mi personaje no haría eso. Bueno, O pero en ese caso te voy a pedir algo primero. Para ti, ¿qué es metatrama? metatrama es lo que la gente piensa o el que el máster tiene ya preparado y que tú como jugador tienes que llegar a ese punto. Bueno, puedo decirte De una manera que eso no es metatrama, eso es trama en sí. La trama de la aventura es que lleguen al monte de la destrucción y tienen el anillo único. Ok. La ¿Cuál metatrama, es la metatrama? la metatrama en sí es, voy a leerlo, el argumento general que une los eventos en la continuidad oficial de un entorno de campaña de juego de rol público. Los principales acontecimientos oficiales de la historia que cambian el mundo o simplemente mover personajes no jugadores importantes de un lugar a otro. Son parte del metatrama en un juego.
Mira, es bien fácil. Por ejemplo, la metatrama en el Señor de los Anillos es lo que pasó cuando mataron cuando derrotaron a este Sauron por primera vez, que lo derrotó a Isildur. Aceptar lo que es metatrama es de que tú hicieras una campaña en la que estuviera Isildur y mataras a Isildur antes de que derrotara a Sauron. O sea, no puedes, porque estás aceptando la metatrama. Entonces, sí, me explico. Ok, creo que eso ya tiene que ver cuando uno quiere hacer juegos inspirados en cierta historia ya escrita y quieren pues hacer una aventura que preserve esa aventura ya escrita. Sí. En este caso, pues yo generalmente utilizo la metatrama pues para describir a los jugadores qué es lo que está pasando. Yo hace poco estuve mastereando lo que es Elemental Evil. Yo utilizaba la metatrama pues con los personajes NPCs describiendo la historia del lugar, los contactos de las facciones, diciendo que encontraba pues cada uno de sus espías y utilizaba eso para dirigir la trama y pues para explicar ciertos acontecimientos que pasaban, porque hay un incremento de orcos, porque el cambio climático hace pensar a los orcos que Grunge, su dios, le está diciendo que es el momento de invadir la tierra, así que muchos enfrentamientos con orcos, a pesar de que no era parte de la trama de los jugadores. Así como dijimos que el metarol es el mismo rol alterando el rol, la metatrama es la trama que se altera a sí mismo. Como mencionó Yosafat, ciertos cambios que lograron los jugadores hicieron que su ambiente cambiara y eso trae nuevas posibilidades de historia. Eso es una metatrama. Ok. O que sucede en la historia en sí, Sí. aunque no afecten los jugadores directamente. Lo que mencionó George al principio, a mi parecer, es no tener metatrama, o sea, no poder alterar tu historia conforme va avanzando. Fíjate, y Elemental Evil, de hecho, tiene muchas cosas para si alteras la metatrama. Tiene como que escenarios así cambiantes, de que bueno, si ya derrotaron a este, lo puedes poner a este, y si llegan aquí cuando ya mataron a este y este, bueno, pues aquí está este, y así, o sea, Sí, considero que Elemental Evil es el... ¿cómo decirlo? Pues el manual de aventuras de quinta edición que más metatrama contiene, porque el final boss va a depender completamente de las acciones de los jugadores. sí. No es como Horde de Dragon Queen, que la única diferencia de la metatrama es si Tiamat llega como una diosa completa o solo como un enorme demonio dragón de 5 cabezas. Sí. Por ejemplo, ahí la metatrama, por ejemplo, es esa, que Tiamat va a manifestarse. Y afectar la metatrama sería, no sé, matar a alguno de los clérigos antes de que hiciera eso, o sea, son cosas así como marcadas que no puedes hacer porque afectan la metatrama. Y entramos a un punto que a mi parecer sí me parece un poquito... Bueno, pero yo quiero dar mi definición de metatrama. Bueno, da tu definición de metatrama. Ok, dale. Bueno, según yo, la metatrama es como que la historia de trasfondo en la que los personajes no son parte de, o sea, no afectan directamente, pero es lo que está sucediendo como que alrededor de los personajes, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en Dungeons and Dragons, por ejemplo, estás en la Costa de la Espada, estás haciendo tu quest de, no sé, de escoltar a alguien, pero alrededor del mundo están sucediendo sucesos de reyes, hay lores, y ellos son como entes vivos, ¿verdad? Alrededor. Pero que es trama que a ti no te afecta. ¿Por qué? Porque bueno, el rey ya, tú estás haciendo tu escolta, ¿verdad? Nada más, pero existe esa como que historia alrededor. Otra cosa de la metatrama que quiero agregar es que a veces se topa tangencialmente con los jugadores. Por ejemplo, allá en Thais los magos rojos están haciendo sus complots y pues es un pueblo lleno de gente que estudia magia arcana.
Tú aquí al otro lado de la Costa de Espadas de repente te encuentras a un tallano checando unas ruinas y haciendo nigromancia, que pues es parte quizás de la metatrama que existe, un lugar llamado Thais que tiene magos, pero tú encuentras un monstruo para matar. Ahora yo les pregunto, Platicas con él. ahora yo les preguntaría, ¿ustedes piensan que se puede aceptar la metatrama? ¿Es bueno o es malo aceptar la metatrama? Es que eso es lo que iba a entrar. Yo considero que si un narrador no puede alterar su trama, le falta algo. Un ejemplo que voy a poner es esta partida donde un máster creó una especie de portal que era, según esto, para que llegáramos a la infraoscuridad. Nuestros personajes descubrieron cuál era la finalidad del portal y decidimos que era muy peligroso que estuviera activo en una ciudad. Y decidimos destruirlo. El máster pues se levantó enojado y dijo que no podía continuar la aventura porque él esperaba que entráramos al portal y fuéramos a la infraoscuridad. O sea, ahí donde yo considero que a un narrador le faltaría algo. El hecho de que por alterar un evento de su narrativa se eche a perder una aventura. Menciona cuál fue nuestro castigo. Nuestro castigo fue hacer barcos. Como por 2 horas de tiempo real, hacer barcos. Ahí, la verdad es difícil decir qué es lo correcto o qué no, pero hay dos puntos de vista completamente opuestos que se podían seguir. Uno es el, bueno, destruyeron el portal, los voy a poner a hacer otra cosa y que eventualmente descubran que tienen que ir a la infraoscuridad y reparar el portal. Ese es un enfoque. El otro enfoque es mientras tratan de destruirlos, el portal, hay un accidente, el portal, digamos, hace una explosión y aparece en la infraoscuridad porque yo lo digo. O sea, si lo importante en un juego de rol para un máster es continuar la aventura y que los jugadores se diviertan. En este caso, el ponerlos a hacer barcos, pues, no. No fue ni una ni otra. Sí, O sea, tú muestras dos puntos de sí, uno es bifurcación en los eventos, digamos. Sí, O sea, uno es obligarlos a hacer... bueno, dilo. Sí, uno es obligarlos, como tú mencionas, a forzarlos más bien a que entren al portal. Y la otra que era más no es suficiente, de hecho es más larga y tardada, es hacer que los jugadores mismos se arrepientan de lo que hicieron y quieran repararlo, y ellos mismos, por su deseo propio, recrear, digamos, otra vez el portal y entrar en ellos mismos. Es que ahí entramos en un término que me agrada llamar la ilusión del libre albedrío. Tú como máster puedes metiendo en un tema distinto. guiar completamente lo que es la partida. Sí. O sea, no importa que tu PC se rehúse a ir al castillo del rey. Pueden llegar los guardias y obligarlo. Si tú ya ahí tienes un problema porque tu player no quiere, pues tú como máster tienes todo el mundo para obligarlo. Y ahí es donde digo que es una ilusión del libre albedrío, porque al final de cuentas, si tú quieres, si tu player te dice, no, pues yo quiero ir a tal puesto, tú puedes decir, no, pues es que el vendedor se fue a otro pueblo que es el pueblo que yo quiero que vayas. Sí. O de que, ¿sabes qué? No quiero ir con el rey porque me cae gordo, quiero subirme en un barco para irme a otro país. Ah, bueno, pero pues para ¿cómo se llama? Pues para irte al país ocupas tu pasaporte, por así decirlo. Entonces tienes que ir con un funcionario, y ese funcionario pues está siendo auditado por un noble, y ese noble te manda con el rey. Y tú vas de que bueno, y llevas con el rey y te dice, bueno, ¿quieres tu pasaporte? Pero no será gratis, tienes que hacerme este favor. Y el vato dice, sí, y es cuando recuerda, está peleando contra el monstruo que tú escogiste que pelearas. O Bueno, no, es que... eso me llevaría a otro punto, que es el reino.
Railroad. O sea, de que no importa que haga tu personaje, Railroad. Ok. te va a ir por aquí, por este día. Es encarrilarlo. Encarrilado. Es que Ajá. lo que es el camino de rieles Ajá. es un término que utilizamos para decir que no hay verdaderas opciones, que es ir del punto A al punto B, como los nuevos Final Fantasies. Ajá. Sí. Pero lo importante del narrador es que sepa disfrazarlo Ahí. y que haga pensar a los jugadores que fue su propia decisión. Me gustaría hacer como que un inserto aquí, pero soy así como que DM de novicio, neófito, digamos. Y pues me introduje con una aventura que pues, fue perfecta para mí, que es la de Curse of Strahd. Esa es una aventura totalmente modular, totalmente bajo rieles, pero los jugadores tienen una completa libertad para hacer lo que ellos quieran, pero al final siempre van a terminar donde mismo, que es ir contra Strahd. Me gustó mucho hacer esa aventura. De hecho, ya casi la tengo, nada más faltan 2 o 3 sesiones más. Pero sí, o sea, es totalmente modular. Puedes ir a cualquier lugar, puedes hacer cualquier evento en cualquier momento, pero todo te va a llevar a un mismo punto. ¿Por qué? Porque el mismo mundo te dice que no te puedes salir de ahí, porque el vampiro está, no te lo permite. Y ahora, ahí entramos a otro punto importante que muchos utilizamos sin saber qué son: los MacGuffin. Los MacGuffin son un elemento de suspenso que hace que los personajes avancen en la trama, pero que no tiene la mayor relevancia en la trama en sí. Por ejemplo, en Elemental Evil sería obtener las armas elementales de los profetas para evitar que los convoquen. Sí, o sea, sirve dentro del juego. ¿Por qué? Porque es un arma mágica, te da bonos, pero en sí que tú digas, ¿tiene una relevancia en la trama fuera de que la tenga el profeta? No. De hecho, tú como jugador ni siquiera sabes para qué la tiene el profeta, ni que tenga la función de convocar al príncipe elemental. No. Creo que ya está. Un ejemplo más básico que a lo mejor las personas que no juegan, o bueno, a lo mejor ya los que son más viejos, podríamos recordar como el portafolio brillante de tiempos violentos. Sí, de Pulp Fiction. Creo que Hace poquito Tarantino dijo que era, ¿no? yo aún no sé qué sea. No importa. Pero no importaba, pero creo que hace poquito hay una nota en la que ya reveló que según esto que era lo que estaba dentro de él. A mi parecer, eso mataría lo que es un poquito la trama de la película, que lo revelara. Por lo menos porque voy a pasar. Bueno, me lo dices a mí después, porque quiero saber. Un ejemplo que creo que sería más conocido por los que tienden a este tipo de publicaciones serían los medallones de la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo. No te sirven de nada dentro del juego, tienes que perseguirlos, te hacen avanzar, te hacen ir a los dungeons y al final pues son para que pelees contra Ganondorf, pero de nada te sirvieron. Abren una puerta. Son para que puedas conseguir la espada. No, los medallones Para abrir una puerta. son para abrir, es que están las gemas que son para abrir una puerta, los medallones son para que se haga un puente al castillo de Ganondorf. Perdón. ¿Qué versión dices tú? La- Yo me acuerdo de los 3 medallones que están en los primeros castillos de Link to the Past. No, yo estoy hablando Ocarina del Tiempo. Ok, mira, 64. Ok, no. Pero pues Pero es es igual el En Aliento de Paz tienes que rescatar a las doncellas para abrir las escaleras a la torre de Hera. ¿Y de qué sirven las doncellas? de nada. No, De nada. De hecho, No, te más no, que no, la no, no. rescataste, nomás para que sepas que ese dungeon ya lo pasaste y no pierdas tu tiempo en meterte otra vez. Miren, un ejemplo bien claro, ahorita en quinta edición, es en Storm's King Thunders, en la introducción de nivel 1 a 5. Hay un pueblo que se llama, ¿cómo era? Shadowstone. Shadowstone. El obelisco. Ahí hay un obelisco
que se roban los gigantes. Y que eso motivó a muchos jugadores a intentar saber por qué los gigantes estaban haciendo eso. Pero no te describe en ninguna parte qué hace el obelisco. No, de hecho, y hasta eso me agarré, dije, bueno, quiero saber el secreto del obelisco. Y mi personaje se puso a investigar Scraggy, o sea, los hechizos de Scraggy, clarividencia, ¿cómo se llama? Detectar magia, identificar y comprender idioma, digo, ¿cómo se llama? Sí, lenguajes. Entonces, si me lo topaba, iba a ser el Rock, iba a ser el obelisco del cabeza, porque tenía todos los spells. Y luego me dice, me voy enterando de que no, es que esto nada más era un gancho de argumento para que los personajes se van a buscar. Y yo de aquí, es que nada más es eso, es un MacGuffin. no, y deja de eso, o sea, yo traigo 5 hechizos de que... Bueno, a lo mejor me estoy confundiendo. Pensé en un ejemplo muy importante, el arca de la alianza. Ajá, de la arca de la alianza, perdón. De la película de Indiana Jones, ¿no? Y la última cruzada. O sea, sí, sí es la última. No, la última cruzada es cuando va con el papá. Son los tesoros del arca perdido. Ah, perdón, sí. Es lo que ¿es importante el arca en sí o no? O sea, el arca es para que avance el trama, pero no la afecta. O sea, que los nazis consiguieran el arca no cambió nada. O sea, si Indy estuviera ahí o no, hubieran abierto el arca y se hubieran muerto, ¿no? Bueno, en ese caso, Indiana Jones es el MacGuffin. Sí. No, de hecho, en esa película Indiana Jones es el MacGuffin porque él no afecta la trama para nada. Pero hace que avance. Bueno, no entremos en esos idioteces de que Big Bang Theory, no quiero entrar en eso. No, es que de la Unión. Es que eso de Indiana Jones fue como una campaña. No importa lo que pasara, iba a terminar igual. Pero por ejemplo, cómo sucedió dependió de... Pero la trama sí era detener a los nazis, ¿no? Sí, pero si los detenía o no, como quiera iba a terminar igual. O sea, si Indiana Jones se conseguía el arca antes y se escapaba, pues... no te adentres a eso, por favor. Me deprima mucho hacerlo, por favor, no. Además, es la teoría del Big Bang. Sí, exacto, o sea, no, por eso digo, no entremos en esa... Bueno, no, sinceramente yo no veo la teoría del Big Bang desde la temporada 2. Ajá. Así que no sé, y la verdad si lo hago es porque pues parte de a mí que me gusta el rol es por lo que es la misma metatrama, ¿no? De alterarla y hacerla de esa manera. Ver cualquier posibilidad. Para hacer un pequeño cambio de tema, ahorita se mencionó lo que es el Railroad, pero está su contraparte, ¿no? Que es el Sandbox. ¿Qué pueden decir acerca de los Sandbox, por ejemplo? Pues según esto, es que ya depende de lo que ganó. El Excalibur era un sandbox, ¿no? Sí. Lo más cerca que podía haber de Dungeons and Dragons, como un sandbox en una aventura. Es que los sandbox es igual, te dan como que la ilusión de que puedes elegir varias cosas, pero yo creo que están un poco más cansados en cuanto al máster y a los jugadores como que los puedes aburrir más rápido que con los desesperas porque no tienen así un objetivo y nunca ven que sus acciones cambien algo, o sea, tardan más en que sus acciones repercutan en algo, o sea, porque al final de cuentas es un sandbox, o sea, estoy haciendo algo aquí y esa cosa está pasando en otro lado, o sea, no sabes, o sea, pero más a veces no estoy seguro si estamos hablando de un juego de rol o filosofía con este tema. Es que es ambas, ¿no? El rol es filosofía. Sí, es filos y rol. Porque recuerda que el rol superior es el rol donde no se tiran dados. O rolosofía. Donde quemas casas de niños y todos se ríen.
No, Bueno. queman niños. O sea, porque la casa de los niños, pues sacan los niños, queman la casa y te ríes, no hay pedo. El pedo es cuando queman la casa con los niños adentro. ¿Ves? Y ya va un mes. Ok, bueno, Todavía te está con riendo. respecto a lo de Elemental Evil, por ejemplo, ustedes dos estuvieron jugando Elemental Evil conmigo en lo que es mi campaña. Por la forma en que yo manejé las cosas, ¿cómo describirían que era la estructura de el sandbox desde mi manejo? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Desde la perspectiva de mi personaje, yo sentí que llevábamos un objetivo. O sea, yo sentí que íbamos como que siguiendo como que una línea de ¿cómo se llama? De acción. No lo sentí como un sandbox porque mi personaje no sabía que había otros cuatro príncipes, ¿verdad? O cuatro objetivos a la vez, o algo así. O sea, él no sabía que podía elegir, o sea, él no sabía de que, bueno, si estoy peleando con ellos, bueno, vamos a pelear con él. Y así, ¿verdad? Sí, Sí, porque o sea, él se definió su propio camino, o sea, bueno, bueno por aquí, luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí, y ya, ¿no? Pero, o sea, sí, Elemental Evil como partida sí es un sandbox, porque tiene muchas cosas que elegir en un mismo momento. Puedes irte para allá, puedes irte para acá, y como que las cosas te esperan, o tienen las opciones de que si hiciste algo, o si hiciste o por decir, pero como mi personaje, o sea, yo siento que fue como que un camino. No sé si me explico. Sí, O sea, como el personaje, yo no lo sentí como un sandbox. ¿Por qué? Porque yo siempre tenía un objetivo, que era destruir los cultos. Ya, sí, es que supongo que depende mucho. A veces uno con sandbox piensa en un, bueno, estás ahí y haz lo que quieras. Sí. Es que, por ejemplo, Josafat, en Elemental Evil, si tus jugadores no se hubieran quedado en Red Lodge y se hubieran ido a un bosque, pues ahí sí no hubieran tenido ningún objetivo. Sí. Ujú. Bueno, se hubieran encontrado con cultistas eventualmente, quizás hubieran incendiado el Oye, bosque. y vaya que por culpa de un jugador perdimos un gancho de historia muy importante. ¿Cuál de todos? El primerito. El primerito que yo siento que fue el que fue como que un gancho que perdimos y que ya no lo pudimos recuperar de ninguna manera. El primerito cuando llegamos a Rocalanza. Ah, ya, sí. Y eso nos retrasó un chorro. O sea, perder ese como que gancho nos retrasó un chorro y estuvimos dando vueltas un buen rato. Ah, ya me acordé, fue que este jugador se adelantó a todos los demás porque su personaje estaba optimizado y pues él en su visión podía hacer el dungeon completamente solo. Sí. El detalle es que hay una parte en este dungeon donde hay una esfera que muestra el símbolo del ojo del mal elemental, mientras hay un sujeto que está murmurando un montón de locuras. El detalle es que esta persona mata al sujeto, se queda con el orbe, y los demás personajes cuando llegan no tienen ni la menor idea de qué está pasando y solo ven de que es un tipo loco. Sí. Y, Un necromancer que estaba y más adelante, cuando se empiezan a enfrentar o encontrar con los símbolos del ojo del mal elemental, los jugadores resulta que nunca lo han visto, así que no tienen con nada con qué relacionarlo, así que solo es un símbolo X, hasta ya mucho más adelante que se dan cuenta que está relacionado con todo lo que está sucediendo en la región. Creo que fueron como 6 u 8 sesiones hasta que empezamos a saber de que ese símbolo era algo malo. Pero hasta ahí, o sea, no supimos qué queda, o sea, no, era ese símbolo, todos los vatos... Por eso no sé, todos lo veían a broma, pero yo por eso mi personaje decía, no, este es el culto de las piedras, este es el culto de los barcos. Porque el personaje no sabía nada de eso, o sea, no teníamos ni la más remota idea de que eran cultos elementales.
Lo peor de todo es que entre los trinkets que yo iba a dejar ahí era un sobre que no se podía abrir, rojo, que pues si lograban abrirlo de alguna manera, pues iba a poner una carta que ya ponía en relevancia que existían 4 entes peleándose en la región. ¿Habla? Pues quizás con un Dispel Magic o algo así, decía, sí, se abre. Con un knock. Para, pues, una cosa de misterio, pero pues es un personaje que asistió esa vez, ya no volvió a asistir, y toda esa parte de metatrama se perdió. Y yo por eso prefiero los Railroads, porque tienes un mayor control de la historia y sabes exactamente cómo guiar a tus jugadores y puedes crear un... Digamos que se perdiera una pista, tú puedes introducírselas casi a la fuerza. En un sandbox es un poquito más difícil hacer eso. Pero como quieras se puede. Porque a Tengo tengo una una pregunta. No, y era eso, o sea, bueno. Ok, mi pregunta es esta. ¿En qué punto te metes tú como Dungeon Master a poder manipular esos eventos? Porque, por decir, cuando perdieron ese punto clave del gancho de la historia, no sé, pudieron haber, yo solo pudo haberlo evitado de alguna forma, pero decidiste no hacerlo. En hindsight, o ya viéndolo de fuera, porque ya pasó ese tiempo, ¿tú sientes que debiste haber manipulado los eventos para que no sucediera, o tú estás bien de haberlos dejado que sucedieran? Pues, tu perspectiva en esto. no me arrepiento de haber dejado que sucediera. Realmente yo lo que hice fue que regué pistas por todos lados que eventualmente llevaran a el mismo lugar. Solo que pues personas dejaron de ir y se fueron perdiendo cosas, pero también se ganaban cosas. Uno tenía un mapa misterioso que resultaba que era el mapa de los fortaleza de los enanos, y pues se iba a hacer un gancho el utilizar el mapa para explorar las ruinas y se iban a encontrar con los cultos. Luego está el culto que está debajo de Redlash, que ese es otro evento arreglado, y pues que literalmente es el primer enfrentamiento ahora sí de verdad con un culto elemental que se les escapó y decidieron no investigar eso. Luego está lo de la caravana perdida, que también fue el gancho principal que se presenta en el libro. Y pues realmente sí se perdió uno, pero pues el libro viene con varios ganchos, a varios personajes les dejé ganchos diferentes, y yo lo veo más como que en ese tipo de campañas es como una red. Bueno, No importa con que te enredes, siempre vas a terminar alcanzado por la araña. bueno, vamos a hacer algo para terminar. Una cosa más que se me olvidó comentar Josefat, puede que aparte ninguno de los personajes tenía habilidades de investigación, porque era un ladrón, un clérigo, el clérigo no tenía habilidades entrenadas para saber un lore, y 2 fighters. Y ahí es donde podemos decir que hubo un metajuego benigno, porque ahí entró mi personaje, un bardo, que básicamente era un Jedi del truco mental, ¿Sí? y que encontró pues las entradas a los templos y guió a las partidas para que pues pudieran hacer lo que tenían que hacer desde un principio. Sí, de hecho estábamos armados y éramos para matar casi cualquier cosa que nos ponía enfrente. Nomás nos tenían que decir, por aquí es. Que bueno, eso es lo que les iba a comentar ahorita. Me gustaría clasificar las aventuras que han salido de quinta edición, ¿Sí? de lo que es más difícil de masterear, bueno, lo que es más fácil de masterear a lo más difícil de masterear. A mi parecer, el libro más fácil de masterear es el de lo que es Horus Dragon Queen y Rise of Tiamat. O sea, ahí todo el libro te grita cómo debe avanzar la aventura, y si tus personajes se traban,
te da más de un gancho y más de un NPC que los pueden guiar. No sé si consideren que hay otro libro ahorita que sea más fácil de masterear en esta quinta edición. Pues Era tiene mucho. el de las minas de Fandelver. Bueno, es que el de las minas de Fandelver no es un libro, Es un folletito. es un módulo. Pero sí, como fue la primera aventura de, digamos, de pasta dura de quinta edición, por eso tiene ese aire así de cómo se llama, que eso es como que más fácil o más digerible para todo tipo de... Pues de hecho los primeros 3 capítulos se enfocan en los 3 aspectos del juego de rol. El primer capítulo es puro combate, el segundo capítulo es puro rol, y el tercer capítulo creo que es dungeoneering, Sí. o sea, búsqueda en calabozos. Además de que, lo quieras o no, los cambios que van sucediendo en lo que es Tiranía de Dragones son muy notorios. O sea, tus jugadores se dan cuenta de que la Costa de Espada está siendo asolada por el push de dragones, que hay dragones que se están movilizando, que hay poblaciones que se están moviendo por lo mismo. O sea, se siente muy orgánico. Hace que tus jugadores sientan mucha importancia para hacer algo para evitarlo. Sí, Ujú. Yo diría que la más difícil de masterear es la de Out of the Abyss. sí, concuerdo. De acuerdo. No lo Hay que puedo. decir por qué, ¿no? Out of the Abyss Sí, es ¿por qué? un sandbox en la infraoscuridad No sé, sería... con tramas ocultas, objetivos secretos. Tuvo mucho esto. Ujú. Y el challenge rating muy elevado para los personajes. Está hecho para que los personajes corran. Estén corriendo un buen rato. Y mucho. Y eso te evita que recojas las cosas secretas que debes de tener cuando das la siguiente vuelta. Y ese es lo que lo diferencia de Horror Dragon Queen, que los antagonistas pueden tener un éxito y el jugador ni siquiera darse cuenta. Sí, Luego el segundo... Entonces yo, en esa de Out of the Abyss, tú como máster debes de ser como que muy experimentado o muy sutil en darles la manita al jugador, pero que no se vea como que la mano. No solo eso, tienen que leerse literalmente todo el libro antes de poner la tercera o cuarta sesión, una vez que terminan el capítulo introductorio, porque literalmente pueden terminar donde sea y todo es igual de mortalmente peligroso. Y aparte los están persiguiendo los drows para cazarlos. Sí. Aparte. A diferencia de lo que es Tiranía de Dragones, que tú puedes ir cómodamente leyendo un capítulo, poniendo el capítulo y luego leer otro capítulo. Sí. O Elemental Libro, que a pesar que también es como un sandbox, pues como quiera, los retos por aquí sí están a la par del consumo de la party, o pueden Aquí empezar por una quiero ruta y... hacer un pequeño hincapié. Desde mi punto de vista, lo que he leído, obviamente no he terminado de leer a detalle todos los libros, sería en primer lugar de dificultad a más sencillo, sería Out of the Abyss, luego sería Príncipes del Apocalipsis. En este caso, yo como no sabía y no estaba guiando a dónde se dirigían los jugadores, a veces tenía que preparar 4 o 5 dungeons diferentes en un solo día para que no visitaran ninguno y se fueran con una side quest. Perdón, pero... Todos lo sí, sentimos yo también, lo sentimos yo. Ahora, pero... No, El- pues me alentaba eso, pero yo me preparaba para que no, independientemente de lo que fueran a hacer, yo estaba preparado más o menos. Y así se desviaban demasiado, pues como yo ya tenía todo el libro leído, le daba una revisada express a lo que fuera y ya lo corría normal. Okay. Pero poder hacer eso no es sencillo y me tomó mi tiempo. Sí. El otro
No estoy seguro porque no lo he leído a fondo. Quizás Iván Cortés pueda hablar un poco mejor, pero sería el Curse of Strahd, que es una aceptación modular, pero pues hay diferentes caminos en los que los jugadores pueden terminar y uno pues no prepara una sola cosa, supongo. Yo diría que Curse of Strahd sí es más difícil que Stormcast Thunder por lo siguiente. Mientras que en Stormcast Thunder los eventos van siendo a la par, los jugadores pueden presenciarlos y tomar un curso de acción. En Curse of Strahd llegan a un lugar donde ya están definidos los eventos, ya están definidos los grandes antagonistas y ellos llegan como completos extranjeros que no saben nada del lugar. A mi parecer, eso hace que Curse of Strahd sea más difícil que Stormcast Thunder. Que ese era mi cuarto lugar y el quinto, pues las aventuras de Tiranía de Dragones. No sé si estás de acuerdo conmigo, Iván. Sí y no a la vez, porque sí es cierto lo que dices, o sea, tiene de eventos definidos los pueblos y tú eres un forastero, pero un forastero, pero el lead, tanto el libro como los capítulos, o sea, la introducción a la aventura y cada capítulo te indica qué puedes, a dónde los puedes enviar para que no se maten. O sea, incluso en la segunda página puedes ver una tabla donde te dice que si tus personajes están de X nivel, las mejores áreas para que puedan empezar a jugar son tales y tales capítulos. Y pues eso es lo que hacía, o sea, yo a sabiendas de que el nivel de los personajes de mis jugadores, pues esos eran los capítulos que me dedicaba a leer en esa ocasión. Ya donde, si quisieran ir a otro lugar, pues también tenía un sinnúmero de NPCs que los podría decir dónde ir mejor. Sí, dónde disuadirlos. O sea, los primeros dos capítulos te indican todo el lore de Barovia. En la situación de que estos son los barovianos, estos son los gitanos, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Los Vistani. Los Vistani, gracias. Los Vistani, estos son las personas de estos pueblos, los gobernantes, estos son los caballeros no muertos. O sea, te daban uno completito y de ahí te daba a escoger los NPCs que quisieras, usar para disuadir a tus personajes. Así que tienes toda la razón, o sea que sí era más complicado porque hay muchos métodos de que se pierdan los personajes, pero al mismo tiempo el mismo libro te da muchas maneras de cómo bloquearlos o de cómo disuadirlos, a dónde ir. Otra razón por la que yo creo que Curse of Strahd es un poquito más difícil de masterear es porque tienes que interpretar a Strahd. Eso. Interpretar a los gigantes pues no es tan pesado porque la mayoría de tus jugadores simplemente es son gigantes. Pero cuando dices a Strahd, que tiene tanta historia de antes, que incluso pues hay jugadores que regresan a D&D cada vez que sale algo de Ravenloft, ahí está el reto, ¿no? Poder proyectar esa imagen sombría de un señor oscuro que lo tiene todo 3 movimientos adelante de los jugadores. De hecho sí, o sea, la manera en que yo lo utilicé, o sea, de que yo lo masteré, era de que Strahd era básicamente un sociópata. Porque es lo que es una manipuladora, una persona totalmente egoísta que se dedica a hacer lo que sus deseos le dictan. Y en este caso su enfermedad por la mujer que perdió cuando aún era mortal. Digamos que tengo cierta facilidad de eso, la literatura que he podido leer con el tiempo. No fue tanto, y obviamente no digo que lo hice correctamente ni perfectamente, pero a mi parecer no lo hice tan mal y lo hice y creo que funcionó. Sí, pero pues eso no lo hace cualquiera, créeme.
Bueno, Stalking A lo Thunder. mejor estoy siendo muy cocky o altanero al decirlo, pero no, sí pude. Stalking Thunder, aunque parece ser un sandbox, no lo es. Stalking Thunder Sí, es lo, un- totalmente modular. lo único es que lo único que tiene el sandbox, por así decirlo, es que tus personajes pueden decidir qué ruta tomar en el mapa. Sí. Y Das el- la falsa ilusión de que tus jugadores son los que están tomando la ilusión de la decisión, pero sigue siendo un railroad. Es más un diagrama de árbol, ¿no? Sí, Guarda un solo camino, hay ramitas, pero todas llevan al mismo lugar. Sí. lo considero un poquito más difícil que Horror Dragon Queen, porque Horror Dragon Queen te da las descripciones por cada capítulo. Y te da justo lo que tienes que saber por cada capítulo. En cambio, Stalking Thunder sí requiere que prepares un poquito de antemano cada región a la que van a ir llegando tus personajes. Que si eligieron ir a los Campos Dorados, pues tú tienes que leer un poquito de lo que viene ahí, pero aparte te dice el libro. Te recomendamos que cheques el Sword Coast Adventurer Guides para más descripción de esta ciudad. Y en ese libro también tenemos un mapa de la ciudad. Eso lo hace más difícil para... Como requieres estar llevando 2 libros a la vez, lo hace más difícil que Tiranía de Dragones, pero no lo considero que lo haga más difícil que Curse of Strahd. Porque si tú le quieres meter algo a Curse of Strahd, tienes que irte a otras ediciones. Yo no lo hice, así que no tuve que hacerlo. O sea, no sé si estoy Oye, Iván, porque no... ¿ya acabaste tu curso de Le faltan Ya como está, 3 ya. sesiones. Sí, o sea, ya están en el sótano. O sea, tienen que recorrer el sótano y ya lo van a ver. No sé si ya casi lo acabas. Bueno, ¿algo más que quieran decir antes de despedirnos? No, No, todo está bien. Yo solo quiero decirles algo, Si quieren poderes satánicos, no jueguen Dungeons and Dragons, jueguen Doble Dragón. Doble Dragón tiene el doble de dragones y por ende más poderes satánicos. Ah, sí, es más fácil, es más probable que obtengas. Josefa, ¿sientes que el doble dragón te pudo inculcar? ¿Cómo te inició en el camino del satanismo? lo siento, pero yo no he jugado Doble Dragón. ¿Ven? Por eso es que Yosafat no inició en el satanismo. Le falta un dragón extra para iniciarse ahí. Bueno, Falta barrio, morro. nos despedimos. Nosotros somos los Grumpy Rollers y esto fue el show de medianoche. Aunque son las 10. Shh, Giorgio. Sí, Los es- medianoche. Los esperamos la próxima. En un lugar del mundo es medianoche. Sí. Claro.